Tiene demencia, señor juez, dijo mi sobrina, pero ya estaba un paso adelante. El papel temblaba entre mis dedos, pero mis dedos no temblaban. Tío, es por tu bien, dijo Renata desde el otro lado del escritorio, con esa voz que yo mismo le enseñé a usar cuando quería convencer a alguien. El doctor miraba la pared, no me miraba a mí. En el membrete del documento había 3 palabras impresas con mi nombre debajo: deterioro cognitivo severo, 78 años. 40 de ellos enseñando Derecho Constitucional en la universidad, y la niña que crié desde los 7 años quería convencer a un juez de que yo había perdido el juicio. Doblé el documento con cuidado, lo guardé en el bolsillo interior de mi saco, y sonreí, porque en ese instante comprendí que la guerra apenas comenzaba, y que yo llevaba décadas preparándome para ella sin saberlo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Valentín Cisneros. Tengo 78 años. Soy profesor jubilado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Y la persona que intentó quitarme la razón ante un juez fue la misma niña a quien yo le enseñé a leer. Pero para entender cómo llegué hasta ese momento, tengo que regresar al martes de marzo en que todo comenzó a derrumbarse. Una mañana ordinaria, de cielo azul y bugambilias recién regadas, que yo nunca olvidaré. Estaba en el corredor de mi casa cuando escuché el motor del auto de Renata estacionándose frente a la entrada. Era un martes de marzo, de esos en que Guadalajara amanece con ese cielo azul sin nubes que engaña al forastero, haciéndole creer que la ciudad siempre es así de perfecta. El sol entraba oblicuo por los arcos del corredor, calentando las macetas de helechos y bugambilias que mi esposa Carmen había plantado hace 30 años y que yo seguía cuidando, como si cuidarlas fuera la única manera de seguir hablando con ella. Carmen murió hace 6 años, y desde entonces mi casa, una construcción colonial en la colonia Chapalita, de paredes gruesas y piso de talavera, era demasiado grande para un solo hombre, pero no la cambiaría por nada del mundo. Había dedicado 4 décadas a enseñar Derecho Constitucional y otros 10 años antes ejerciendo como abogado litigante. Conocía la ley como conozco las arrugas de mis propias manos, cada pliegue, cada límite, cada recoveco donde cabe una interpretación. Me jubilé a los 72, no porque me obligaran, sino porque decidí que ya había cumplido. Que era tiempo de leer los libros que siempre posponía, de caminar sin prisa por el centro histórico, de tomar café con don Primitivo Garza, mi compadre y colega de 40 años, los viernes por la tarde, en una cafetería tradicional del centro histórico de Guadalajara. Esa era mi vida, tranquila, ordenada, mía. Y Renata era parte de esa vida, la parte más importante, creía yo. La vi bajar del auto con esa sonrisa que conocía de memoria, amplia, luminosa, con un hoyuelo en la mejilla izquierda, y sentí lo que sentía cada vez que llegaba: gratitud, una gratitud profunda, casi sagrada, porque Renata no tenía por qué quererme. Éramos tío y sobrina por parte de su madre, mi hermana Graciela, que murió de cáncer cuando Renata tenía 7 años. El padre de la niña desapareció antes de que ella aprendiera a amarrarse los zapatos. Y yo, que para entonces ya estaba casado con Carmen pero no teníamos hijos propios, tomé a Renata de la mano y la metí a nuestra casa sin pensarlo 2 veces. Esta niña nos necesita, le dije a Carmen aquella tarde, y nosotros la necesitamos a ella. Carmen sonrió de esa manera suya que significaba sí sin necesidad de palabras. Criamos a Renata como si fuera nuestra. Le pagamos la escuela, la universidad, el posgrado en administración de empresas. Estuvimos en cada graduación, en cada cumpleaños difícil, en cada crisis de pareja que tuvo a lo largo de los años.
Cuando Carmen enfermó, Renata se instaló en nuestra casa durante 3 meses para ayudar con los cuidados. Cuando Carmen murió, Renata fue la primera en llegar y la última en irse. Pensé que éramos lo más parecido a una familia real que 2 personas sin sangre directa podían construir. Eso pensaba yo. «Tío», me dijo esa mañana besándome en la mejilla, «te ves muy bien. ¿Dormiste bien?» «Como siempre», respondí. «¿Si quieres café?» «Claro. Oye, tío, tengo que contarte algo. Vine antes porque quería hablar contigo en persona». Entramos a la cocina. Mientras yo servía el café en los pocillos de barro que Carmen coleccionaba, noté que Renata traía algo diferente en la expresión. No era exactamente preocupación. Era algo más calculado. Algo que en 40 años de leer testigos en sala de juicio había aprendido a identificar sin esfuerzo. Preparación. «¿Qué pasó?», pregunté sentándome frente a ella. «Nada malo», dijo demasiado rápido. «Es solo que, tío, últimamente me has preocupado un poco. ¿Te acuerdas que la semana pasada me llamaste 2 veces sin recordar que ya habías llamado?» Fruncí el ceño. «¿Lo hice?» «Sí. Y el mes pasado dejaste la llave en la cerradura de afuera toda la noche. Don Refugio, el vecino, me llamó porque le pareció raro. Ambas cosas eran verdad. Pequeños descuidos, los que cualquiera comete pasados los 70. Los que yo mismo habría explicado así, sin darles más peso del que merecían. Son cosas sin importancia, Renata. Sí, tío, probablemente, pero me sentiría mucho mejor si fueras con un médico especialista. Solo un chequeo, ¿no? Para quedar tranquila». La miré durante un segundo. Algo muy pequeño, casi imperceptible, me incomodó, pero lo ignoré. «Como quieras», dije finalmente. «Si eso te da tranquilidad, voy al médico». Renata sonrió. El hoyuelo apareció en su mejilla izquierda. «Gracias, tío. Ya hice la cita. Es el miércoles de la próxima semana. Un doctor muy bueno te va a atender muy bien». Bebimos el café hablando de cosas ordinarias. El calor que se venía, una serie que ella estaba viendo, unos mangos que le había llevado de Sayula. Todo normal, todo tranquilo. Fue hasta que Renata se fue, cuando su auto desapareció doblando la esquina, que me quedé parado en el corredor con la taza vacía en la mano, mirando sin ver las bugambilias de Carmen. Y sentí, por primera vez en muchos años, ese instinto que los abogados desarrollamos después de miles de horas frente a personas que ocultan algo. La cita ya estaba hecha. El médico ya estaba elegido. Y yo no había tenido nada que ver en esa decisión. ¿Desde cuándo Renata tomaba decisiones sobre mi salud sin consultarme primero? Entré a la casa, fui directo al estudio y saqué del cajón inferior de mi escritorio la libreta negra donde llevaba apuntes desde hacía 40 años. Empecé a escribir, martes, 12 de marzo, y debajo una sola pregunta que esa noche no me dejó dormir. ¿Por qué tanto interés en saber si mi mente todavía funciona bien? Hay preguntas que uno hace en voz alta esperando una respuesta. Y hay preguntas que uno escribe en una libreta a las 11 de la noche porque sabe, con esa certeza que no necesita demostración, que la respuesta ya existe en algún lugar y que solo es cuestión de encontrarla. Esa noche escribí durante 2 horas. Anoté cada detalle que recordaba de los últimos 3 meses. Las visitas de Renata, más frecuentes de lo habitual. Las preguntas que había comenzado a hacer con una naturalidad demasiado ensayada. ¿Cómo te has sentido, tío? ¿Dormiste bien? ¿Tomaste tus medicamentos? Preguntas que yo interpretaba como cariño y que ahora, bajo la luz fría del estudio, adquirían otro peso. También anoté algo que había pasado por alto en su momento. Hacía 6 semanas, Renata me había pedido que le mostrara cómo acceder a mi correo electrónico. Por si alguna vez te pasa algo y necesito avisarle a alguien, tío. Yo le di la contraseña sin dudar. Cerré la libreta y me quedé mirando el techo. Con los años entendí algo que 40 de ejercicio jurídico me enseñó con paciencia.
Los fraudes no empiezan de golpe. Empiezan despacio, casi sin que uno lo note. Con preguntas que parecen cariño, con favores que parecen ayuda, con accesos que parecen confianza. El miércoles siguiente, Renata me recogió a las 10 de la mañana para llevarme al consultorio del doctor Edmundo Palafox. Me dijo que quedaba en la colonia Providencia, en un edificio moderno con estacionamiento propio y recepcionista de uniforme azul marino. Todo en ese consultorio estaba diseñado para inspirar confianza. Los diplomas en la pared, el orden impecable del escritorio, la voz pausada y amable del doctor cuando me dio la mano. «Don Valentín, qué gusto. Su sobrina me ha hablado mucho de usted. Su sobrina me ha hablado mucho de usted». Primera señal. Los médicos no suelen decir eso antes de una consulta de rutina. Me sometí a las pruebas con paciencia. Preguntas sobre fechas, nombres, secuencias de números. Laberintos dibujados en papel que había que resolver con un lápiz. El tipo de evaluación que reconocí de inmediato como una batería neuropsicológica básica, de las que se aplican para detectar deterioro cognitivo. No era un chequeo general, era una evaluación específica, y yo no había pedido eso. Respondí cada pregunta con calma y precisión. Resolví los ejercicios en menos tiempo del esperado. El doctor Palafox anotaba en silencio, y cada vez que levantaba la vista hacia mí, había algo en su expresión que no correspondía con los resultados que estaba obteniendo. Una ligera incomodidad, como la de alguien que esperaba encontrar una cosa y encuentra otra. Renata esperaba afuera, yo lo sabía. Al terminar, mientras el doctor Palafox anotaba algo en su escritorio, alcancé a ver parcialmente un documento abierto sobre el escritorio, sin que el doctor notara que yo estaba observando. Las palabras que leí junto a mi nombre fueron suficientes para confirmar lo que había comenzado a sospechar. Me dijo que los resultados estarían listos en una semana. Me dio la mano de nuevo y me acompañó hasta la puerta. En el pasillo, antes de que Renata me viera, me detuve un momento frente al tablero de avisos donde colgaban volantes de conferencias médicas y actualizaciones de tarifas. Y ahí, entre varios papeles sin importancia, vi una tarjeta de presentación sujeta con una chinche roja. Licosbaldo Briceño, gestor patrimonial y asesor en procesos de curatela. El número de teléfono me resultó familiar. Coincidía con un número que yo había anotado días antes en mi libreta, cuando Renata me llamó desde un teléfono que no reconocí. Tal vez fue coincidencia, o tal vez no, pero en ese momento decidí no ignorarlo. Guardé la tarjeta en el bolsillo. Salí al área de espera con la misma expresión tranquila con la que había entrado. «¿Cómo te fue, tío?», preguntó Renata poniéndose de pie. «Muy bien», respondí. «El doctor es muy amable». Sonrió. El hoyuelo en su mejilla izquierda apareció como siempre. Y yo sonreí también, aunque por razones completamente distintas. Esa tarde fui caminando hasta la cafetería donde don Primitivo Garza y yo nos reuníamos los viernes. No era viernes, pero Primitivo vivía a 3 calles de ahí, y sabía que a esa hora solía estar leyendo el periódico en la misma mesa de siempre, junto a la ventana que daba a la calle. Lo encontré exactamente ahí, con su café americano y sus lentes de media luna concentrado en la sección judicial. «Valentín», me dijo bajando el periódico, «no es viernes». «Lo sé». Me senté frente a él. «Necesito hablar contigo, profesionalmente». Primitivo me conocía desde la época en que los dos teníamos el cabello negro y las rodillas sin dolor. Había sido mi testigo de bodas, el padrino de confirmación de Renata y el abogado que redactó mi testamento hace 12 años. Además, llevaba décadas moviéndose dentro del sistema jurídico de Jalisco. Sabía exactamente a quién llamar y cómo hacerlo sin levantar sospechas. Si había alguien en el mundo ante quien yo podía mostrar mis cartas sin riesgo y con la certeza de que actuaría con inteligencia, era él. Le conté todo.
Desde las visitas más frecuentes de Renata hasta la tarjeta del licenciado Briceño en el consultorio del doctor Palafox. Le mostré mis apuntes, le expliqué el tipo de evaluación a la que me habían sometido sin mi consentimiento informado real. Primitivo escuchó sin interrumpir, como siempre hacía. Cuando terminé, dobló el periódico con cuidado y lo puso a un lado. ¿Sabes lo que es un proceso de interdicción, Valentín? Por supuesto que lo sé. Lo he explicado en clase durante 20 años. Entonces, ¿sabes que si alguien presenta ante un juez familiar un dictamen médico que declare deterioro cognitivo severo en tu persona, puede solicitar que seas declarado legalmente incapaz de administrar tus bienes? El proceso incluye peritajes médicos, revisiones formales y etapas que en teoría deben garantizar imparcialidad. Pero cuando el médico y el operador trabajan juntos, esas etapas se convierten en un trámite. Hizo una pausa. Y en ese caso, un curador tomaría el control de todo lo que tienes. Lo sé. ¿Y sabes quién sería el curador más probable, dado que no tienes hijos y tu pariente más cercana es Renata? Lo sé, Primitivo. Mi compadre me miró durante un momento largo. ¿Qué quieres hacer? Lo que siempre he hecho cuando alguien prepara un caso en mi contra, respondí. Preparo uno mejor. Primitivo asintió despacio. Luego hizo algo que no esperaba. Sonrió. Entonces, necesitamos movernos rápido. Porque si ese médico ya tiene instrucciones de emitir un dictamen desfavorable para ti, puede presentarlo ante el juzgado en cualquier momento. Lo sé. Por eso no vine el viernes. Vine hoy. Pedimos 2 cafés más y pasamos las siguientes 2 horas construyendo la primera línea de defensa. Primitivo tomaba notas en su libreta con esa letra pequeña y apretada que yo conocía de décadas. Yo hablaba con la frialdad que solo da el haber estado en situaciones imposibles y haber salido de ellas por la puerta principal. Cuando nos despedimos al atardecer, con el sol tiñendo de naranja las cúpulas de la ciudad, Primitivo me puso una mano en el hombro. ¿Cómo estás, Valentín? Y no me preguntes por el caso, te pregunto por ti. Me quedé callado un momento. Las bugambilias de una barda cercana se mecían con el viento tibio de la tarde. Estoy bien, dije finalmente. Estoy triste, pero estoy bien. Son cosas distintas. Sí, son cosas distintas. Caminé de regreso a casa por las calles de Chapalita que conocía de memoria. Cada árbol, cada barda, cada perro que ladraba desde un jardín cerrado. La ciudad que había sido mi hogar durante 50 años. Al llegar, abrí la puerta, entré al estudio y saqué la libreta negra. Escribí una sola línea. Si quieren usar la ley en mi contra, que recuerden quién les enseñó a usarla. Y abajo, la lista de lo que haría al día siguiente. Porque en este tipo de guerras, quien se mueve primero no siempre gana. Pero quien se mueve con más precisión, sí. Y yo llevaba 40 años siendo preciso. El jueves amaneció con lluvia. En Guadalajara, la lluvia de marzo no avisa. Llega de golpe, golpea los techos de teja con furia breve y se va dejando el aire limpio y las calles brillantes como espejos. Yo llevaba 78 años viviendo con esa lluvia y nunca me había parecido tan apropiada como esa mañana, cuando me levanté antes del amanecer con la mente ya trabajando. Dormí 4 horas, las suficientes. Lo primero que hice fue llamar a un médico, no al doctor Palafox ni a ninguno que Renata pudiera conocer. Llamé al doctor Heriberto Lozano, neurólogo jubilado, con quien había compartido mesa en una asociación de profesionistas de la ciudad durante 15 años. Un hombre serio, de los que firman lo que ven y no lo que les piden. Heriberto, le dije cuando contestó, necesito que me hagas una evaluación neuropsicológica completa, formal, documentada, con todos los protocolos, y necesito que el dictamen quede listo antes del lunes. Hubo una pausa breve. ¿Estás bien, Valentín? Perfectamente. Por eso necesito el papel que lo demuestre.
Entendió sin que yo tuviera que explicar más. Quedamos para el viernes por la mañana en su consultorio particular. Lo segundo que hice fue llamar a Primitivo. «Ya moví lo del banco», me dijo antes de que yo hablara. «Ayer en la tarde, después de que nos separamos, tienes cita con el gerente de la sucursal a las 11». Eso era lo que 43 años de amistad producían. Un hombre que pensaba 2 pasos adelante sin que nadie se lo pidiera. A las 11 entré al banco con Primitivo a mi lado. El gerente, un hombre de unos 45 años con corbata, vino y modales, de quien está acostumbrado a tratar con personas mayores, con una paciencia que roza la condescendencia, nos recibió en su oficina con una sonrisa profesional. «Don Valentín, ¿en qué le podemos ayudar?» «Quiero hacer 3 cosas», respondí sin rodeos. Primera, revocar cualquier autorización previa que exista sobre mis cuentas a nombre de terceros. Segunda, agregar una clave de seguridad adicional que solo yo conozca, necesaria para cualquier movimiento mayor a 50,000 pesos. Tercera, que quede registro firmado de esta instrucción con fecha y hora de hoy. El gerente parpadeó. «¿Tiene usted alguna autorización previa registrada actualmente?» «Eso es lo que quiero saber». Tecleó en su computadora. Un silencio corto. Luego, otro más largo. «Sí, don Valentín. Hay una autorización de consulta de saldo y movimientos, registrada hace aproximadamente 4 meses, a nombre de...» Leyó la pantalla. «Renata Cisneros Mora. 4 meses. Ella había empezado a moverse 4 meses antes de la visita al doctor Palafox. Revóquela», dije con voz tranquila. «Por supuesto. Desea también...» Todo lo que le mencioné, sin excepciones. Primitivo tomaba notas a mi lado sin decir una palabra. Eso también era parte de lo que hacía un buen abogado, saber cuándo el silencio vale más que cualquier intervención. Salimos del banco 40 minutos después con los documentos firmados y sellados. Afuera, la lluvia había parado y el sol intentaba abrirse paso entre las nubes con esa timidez característica de la mañana tapatía después del aguacero. «¿Cuánto sabía ella de tus cuentas?», preguntó Primitivo mientras caminábamos hacia su auto. «Sabía que existen. Sabía aproximadamente cuánto hay. Pero no los detalles, nunca se los di. ¿Y la casa? La escritura está a mi nombre, solo a mi nombre. Carmen y yo lo dejamos así desde el principio, por recomendación tuya, si mal no recuerdo». Primitivo asintió. «Lo recuerdo, fue una buena decisión. La mayoría de tus recomendaciones lo son». Se permitió una sonrisa breve. «¿Qué sigue?» «Sigue lo más difícil», respondí mirando hacia la avenida donde los autos pasaban salpicando los charcos que dejó la lluvia. «Necesito saber quién es Osvaldo Briceño, y necesito saber qué tiene que ver con Renata». Esa tarde, mientras esperaba que Primitivo hiciera algunas llamadas, me senté en el estudio con la tarjeta del licenciado Briceño sobre el escritorio. Gestor patrimonial y asesor en procesos de curatela. En mis años de litigante, había cruzado caminos con ese tipo de personajes más de una vez. No eran exactamente abogados en el sentido completo del término, aunque algunos lo fueran de formación. Eran operadores, gente que conocía los procedimientos judiciales lo suficiente como para guiar a una familia a través de ellos, cobrando honorarios considerables y prometiendo resultados que a veces llegaban y a veces no. Los procesos de curatela legítimos existen por razones válidas. Hay personas que genuinamente pierden la capacidad de cuidar sus propios intereses, y la ley prevé mecanismos para protegerlas. Yo mismo había explicado esos mecanismos en clase durante años, con la misma objetividad con que explicaba cualquier figura jurídica. Pero también existe la curatela como arma, como instrumento de despojo disfrazado de protección. Y para eso se necesitan 3 cosas:
un médico dispuesto a firmar un dictamen conveniente, un operador que conozca el camino procesal y un familiar cercano que figure como solicitante. Renata, el doctor Palafox, el licenciado Briceño. El triángulo era tan claro que dolía. Lo que todavía no entendía era el porqué, no el porqué superficial, el dinero, la casa, los bienes, sino el porqué real. Renata no era una mujer ambiciosa. La había conocido desde niña. Había crecido en mi casa. Había aprendido de Carmen la generosidad, de mí el rigor. ¿Qué la había llevado hasta aquí? La respuesta llegó esa noche, de la manera más inesperada. Primitivo me llamó a las 8. Encontré a Briceño, dijo. Tiene un despacho pequeño en la colonia americana. 3 procesos de curatela en los últimos 2 años, todos exitosos. En 2 de los 3 casos, el tutelado terminó en una residencia de adultos mayores y sus bienes fueron vendidos dentro del primer año. Antecedentes. Ninguno penal, pero hay una denuncia administrativa ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que involucra al doctor Palafox. Fue archivada por falta de pruebas hace 18 meses. ¿Y Briceño? ¿Tienes algo personal sobre él? Una pausa. Sí. Y aquí viene lo interesante, Valentín. Osvaldo Briceño tuvo una relación sentimental que terminó hace aproximadamente 8 meses. La mujer presentó una denuncia por amenazas que luego retiró. El nombre de la mujer es... Esperé. Renata Cisneros Mora. El estudio quedó en silencio. Afuera, un perro ladró en la calle. Más lejos, las campanas de la parroquia del barrio marcaron las 8 de la noche. ¿Cuándo empezó esa relación?, pregunté. Hace aproximadamente 18 meses, justo antes de la denuncia contra Palafox, que fue archivada. Cerré los ojos. El cuadro completo comenzó a tomar forma con esa crueldad particular que tienen las verdades cuando finalmente encajan. Renata no había ideado este plan, se lo habían puesto enfrente. Peor aún, se lo habían construido a su alrededor, ladrillo por ladrillo, mientras ella creía estar en una relación amorosa. Y cuando quiso salir, él no la dejó. La denuncia por amenazas, retirada, no porque no fueran reales, sino porque alguien la convenció o la obligó a retirarla. Me quedé sentado en el estudio durante mucho tiempo después de colgar el teléfono, mirando el retrato de Carmen que colgaba sobre el librero. Esa foto, donde ella tenía 45 años y sonreía de esa manera suya que nunca aprendí a describir con palabras. ¿Qué hago, Carmen?, le pregunté en voz baja. La foto no respondió. Pero yo ya sabía la respuesta. Porque la pregunta había cambiado completamente. Ya no era cómo protegerme de Renata, era cómo proteger a Renata de Osvaldo Briceño, y hacerlo de una manera que los dos salieran ilesos de algo que, si yo no actuaba con precisión absoluta, podía destruirlos a ambos. Abrí la libreta negra en una página nueva, y empecé a escribir el plan real. Hay 2 maneras de enfrentar una guerra. La primera es atacar. Moverse rápido, golpear fuerte, obligar al enemigo a reaccionar desde la defensión. Es la táctica de los impacientes, de los que confunden velocidad con inteligencia. La segunda es observar. Dejar que el enemigo se mueva, documentar cada paso, construir un expediente tan sólido que cuando llegue el momento de actuar, no haya manera de escapar. Es la táctica de los que entienden que en el derecho, como en el ajedrez, quien mueve primero no siempre gana. Quien mueve mejor, sí. Yo llevaba 40 años practicando la segunda. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi libreta una sola instrucción para mí mismo. No confrontes a Renata todavía. Deja que Briceño crea que el plan avanza. Un hombre que cree que está ganando comete errores. Y los errores dejan huellas. El viernes por la mañana fui al consultorio del doctor Heriberto Lozano.
Su consultorio era lo opuesto al de Palafox, sin recepcionista de uniforme, sin diplomas acomodados para impresionar, sin música de fondo diseñada para calmar nervios. Solo una sala pequeña con libros apilados hasta el techo, un escritorio de madera oscura y un médico de 70 años que me miró por encima de sus lentes con la franqueza de quien no necesita venderte nada. «Siéntate, Valentín. Esto va a tardar un poco». La evaluación duró 3 horas. Fue más exhaustiva que la de Palafox. Pruebas de memoria inmediata y diferida, atención sostenida, funciones ejecutivas, lenguaje, orientación temporal y espacial. Heriberto no hablaba mientras evaluaba, anotaba, observaba, repetía algunos ejercicios desde ángulos distintos. Cuando terminó, se recostó en su silla y me miró durante un momento largo. «Valentín, tienes la mente de un hombre de 55 años, con todo el respeto que me merece un hombre de 55 años. Eso es un cumplido, es un diagnóstico». Tomó su pluma. «Voy a redactar el dictamen hoy mismo. Lo tendrás firmado y sellado el lunes antes del mediodía. Y si alguien presenta un documento que diga lo contrario, que sepa que yo estoy dispuesto a defenderlo ante cualquier instancia que sea necesario». «Gracias, Heriberto». «No me agradezcas. Agradécele a los crucigramas que haces cada mañana y a los libros que no has dejado de leer». Hizo una pausa. «¿Puedo preguntarte algo?» «Adelante. ¿Quién está detrás de esto?» Lo miré. En 50 años de vida profesional había aprendido a distinguir cuándo una pregunta es curiosidad y cuándo es oferta de ayuda. La de Heriberto era lo segundo. «Todavía estoy armando el expediente completo», respondí. «Pero cuando lo tenga, puede que necesite tu testimonio formal». «Lo tendrás». Se levantó y me dio la mano. «Cuídate, Valentín, y no subestimes a la gente desesperada. El dinero convierte a las personas en animales que no reconocerías». Salí a la calle con esas palabras resonando en la cabeza. La gente desesperada. ¿Era Renata una persona desesperada? ¿O era una víctima que había terminado convirtiéndose en cómplice sin entender completamente en qué se estaba convirtiendo? Esa distinción lo cambiaba todo. El sábado, Renata me llamó a las 10 de la mañana con esa voz suya de siempre, cálida y cercana, que ahora yo escuchaba con oídos distintos. «¿Cómo amaneciste, tío?» «Bien, mija. ¿Y tú?» «Bien». Una pausa brevísima. «Oye, quería preguntarte si el doctor Palafox te llamó ya. Dijo que los resultados podrían estar antes de lo que pensaba». Interesante. Ella estaba monitoreando los tiempos. Eso significaba que había alguien presionando desde atrás para acelerar el proceso. «No me ha llamado todavía», respondí con total naturalidad. «Supongo que llamará esta semana». «Sí, seguro». Otra pausa. «Tío, ¿podría ir a verte mañana? Te traeré pozole. Sé que los domingos extrañas el de la tía Carmen». Eso me detuvo un segundo, porque era verdad. Cada domingo extrañaba el pozole de Carmen, y Renata lo sabía porque había crecido comiéndolo en nuestra mesa. «Claro, mija, aquí te espero». Colgué el teléfono y me quedé un momento en silencio. Eso era lo más difícil de todo esto. No el proceso legal, no el movimiento de cuentas, no la construcción del expediente. Lo más difícil era hablar con ella como si nada, escuchar su voz, recordar a la niña que fue y mantener la frialdad necesaria para hacer lo que tenía que hacer, porque si yo la confrontaba ahora, Briceño sabría que el plan estaba descubierto, y un hombre como ese, acorralado, era impredecible. Tenía que seguir pareciendo el anciano confiado que ella creía que era, al menos un poco más de tiempo. El domingo, Renata llegó a la 1 de la tarde con una olla de pozole rojo que olía exactamente como debía oler, a chile ancho, a maíz cacahuacintle, a orégano fresco. Lo puso en la estufa para calentarlo mientras yo ponía la mesa con las tostadas, el limón, la cebolla picada, el orégano seco. Rituales.
Los rituales son los que sostienen las relaciones cuando todo lo demás empieza a agrietarse. Comimos en el comedor, el mismo donde habíamos comido miles de veces durante 20 años. Renata habló de su trabajo, de una amiga que se había casado, de una película que quería ver. Yo escuché, pregunté, reí en los momentos correctos y la observé, porque ahora que sabía lo de Briceño, veía cosas que antes no veía. La tensión en sus hombros que no desaparecía, aunque sonriera. La manera en que revisaba su teléfono con discreción, pero más veces de lo normal. El esfuerzo visible que hacía para parecer relajada. Ese esfuerzo que solo se nota cuando sabes buscarlo. Esta mujer no estaba disfrutando lo que estaba haciendo, estaba sobreviviendo. Hacia el final de la comida, cuando ya tomábamos el café, Renata me preguntó algo que no esperaba. «Tío, ¿alguna vez te arrepentiste de no haber tenido hijos propios?» La pregunta me tomó por sorpresa. La miré durante un segundo antes de responder. «No, porque te tuve a ti». Sus ojos se humedecieron de manera tan rápida que casi lo disimula. Casi. «¿Por qué me preguntas eso?», dije suavemente. «Por nada». Bajó la vista a su taza. «A veces pienso en todo lo que hiciste por mí, tú y la tía Carmen, y me pregunto si fui suficientemente agradecida». Hubo algo en esas palabras que no era actuación, era culpa real, el tipo de culpa que aplasta a las personas desde adentro porque no tienen con quién compartirla. Me costó un esfuerzo enorme no decirle en ese momento que lo sabía todo, que podía ayudarla, que no estaba sola, pero no podía, todavía no. «Fuiste suficiente, Renata», le dije. «Siempre fuiste suficiente». Ella asintió sin levantar la vista, y los dos nos quedamos en silencio, bebiendo el café en ese comedor donde habíamos sido familia durante 20 años, cargando cada uno el peso de verdades que ninguno de los dos pronunciaba. El lunes por la mañana, Primitivo llegó a mi casa con novedades que cambiaron el ritmo de todo. Briceño presentó una solicitud preliminar ante el juzgado cuarto de lo familiar. Me dijo apenas entró, sin sentarse: «No es la demanda formal todavía, pero es el primer movimiento oficial. Están pidiendo al juez que designe un perito médico independiente que evalúe tu condición antes de abrir el expediente completo». ¿Cuándo lo presentó? El viernes, el mismo día que tú estabas con Heriberto. La simultaneidad no era casualidad. Briceño estaba apurado. Algo lo estaba presionando para acelerar. ¿Qué necesita el juez para proceder con la solicitud? El dictamen de Palafox, que según mis contactos ya está redactado, y la firma de Renata como solicitante familiar. Sin eso, el juez no puede abrir nada. ¿Renata ya firmó? Primitivo negó con la cabeza. Todavía no. Según lo que pude averiguar, Briceño la está presionando para que firme esta semana. Cerré los ojos un segundo. Esa era la pieza que faltaba. Renata no había firmado, lo que significaba que todavía había una ventana. Pequeña, pero existía. Primitivo, necesito dos cosas con urgencia. Primera, que presentes ante ese mismo juzgado el dictamen de Heriberto, dejando constancia formal de mi plena capacidad mental, antes de que el juez reciba el de Palafox. Segunda, que investigues a fondo la denuncia por amenazas que Renata presentó contra Briceño y luego retiró. Necesito saber exactamente qué dijo en esa denuncia. Lo primero lo hago hoy antes del mediodía. Lo segundo me tomará hasta mañana. Perfecto. Primitivo tomó su portafolio. Antes de salir, se detuvo en la puerta del estudio. Valentín, una pregunta. ¿Qué vas a hacer con Renata cuando todo esto termine? Miré el retrato de Carmen sobre el librero. Eso depende de lo que descubramos en esa denuncia, respondí. Si ella es una víctima, la voy a sacar de esto. Si eligió libremente hacerme daño, entonces tendré que tomar decisiones que no quiero tomar. ¿Y si es las dos cosas al mismo tiempo? Tardé en responder, porque esa era la pregunta que más me pesaba.
la que no me dejaba dormir con la misma tranquilidad de siempre. Si es las dos cosas, dije finalmente, entonces tendré que ser las dos cosas yo también. El hombre que la protege y el hombre que le cobra lo que hizo. Primitivo asintió. Salió sin decir más. Me quedé solo en el estudio, con el silencio de la casa envolviéndome y el olor a pozole del día anterior, todavía flotando levemente en el aire. En algún lugar de la ciudad, Osvaldo Briceño estaba esperando que Renata firmara un documento que me convertiría en un hombre sin voz legal, sin control sobre su propia vida, sin capacidad de decidir qué hacer con todo lo que había construido durante 78 años. Y en ese mismo momento yo estaba construyendo el caso que lo destruiría. Él no lo sabía todavía, pero lo sabría muy pronto. El martes amaneció sin lluvia y sin viento, con ese silencio pesado que en Guadalajara anuncia que el calor llegará temprano y se quedará hasta la noche. Yo llevaba 3 días durmiendo menos de 5 horas, no por angustia, sino por cálculo. Había demasiadas variables en movimiento simultáneo y mi mente no podía permitirse el lujo de descansar completamente mientras alguna de ellas siguiera suelta. A las 7 de la mañana, antes de que el vecindario despertara del todo, me senté en el corredor con mi café y la libreta negra. Releí todo lo que había escrito desde el martes anterior, cada nombre, cada fecha, cada detalle que había parecido insignificante en su momento y que ahora formaba parte de una estructura que comenzaba a tener sentido completo. 8 días. En 8 días había pasado de ser un hombre que regaba sus plantas sin sospechar nada a ser alguien construyendo un expediente legal contra las 3 personas que conformaban el engranaje diseñado para despojarlo de su propia vida. Lo que más me pesaba no era el miedo, era la tristeza. Durante unos días existió la posibilidad real de que todo se saliera de control, que Renata firmara antes de que yo pudiera detenerlo, que Briceño acelerara el proceso y el juzgado recibiera el dictamen de Palafox antes que el de Heriberto. Esa posibilidad no me abandonó en ningún momento. La cargué en silencio, como se cargan las cosas que no puedes controlar del todo, aunque hagas todo lo posible. Primitivo llegó a las 10 con una carpeta delgada bajo el brazo y una expresión que yo aprendí a leer en décadas de trabajo conjunto. Había encontrado algo importante y no sabía exactamente cómo contármelo. Nos sentamos en el estudio. Él puso la carpeta sobre el escritorio, pero no la abrió de inmediato. ¿Quieres el resumen o los detalles?, preguntó. Los detalles. Abrió la carpeta. La denuncia que Renata presentó contra Briceño hace 8 meses fue por amenazas graves y coerción psicológica. En la declaración original, antes de retirarla, describió un patrón que comenzó aproximadamente 1 año después de que iniciaron la relación. Briceño empezó a presionarla para que le diera información sobre tu patrimonio. Al principio lo planteó como conversación casual, como interés natural de una pareja. Luego se volvió sistemático. ¿Qué tipo de información pedía? Valor aproximado de la casa, saldos bancarios, si tenías inversiones, si el testamento estaba actualizado, si había otros herederos potenciales. Según la declaración de Renata, cuando ella empezó a negarse a darle más información, él cambió de táctica. ¿Cómo? Primitivo hizo una pausa breve. Le dijo que si no cooperaba, se encargaría de que la Secretaría de Hacienda auditara el negocio de consultoría que ella tiene. Decía tener contactos ahí, aunque ella nunca pudo comprobar si eso era real o solo otra forma de presión. Tiene irregularidades fiscales su negocio. Menores, del tipo que tiene la mitad de los negocios pequeños en este país por desconocimiento, no por dolo. Pero suficientes para causarle problemas serios si alguien con los contactos correctos decidiera hacerlas visibles. Cerré los ojos un momento. El cuadro era ahora perfectamente nítido.
Briceño no había seducido a Renata porque la amara. La había elegido deliberadamente, conociendo su relación conmigo, sabiendo que era la persona con mayor acceso natural a mi vida. La había cortejado con paciencia, había esperado el momento en que ella estuviera suficientemente involucrada emocionalmente para que el costo de alejarse pareciera mayor que el costo de cooperar, y entonces había apretado. Era un método. Probablemente no era la primera vez que lo usaba. ¿Qué más dice la denuncia? Que cuando Renata intentó terminar la relación definitivamente, Briceño le presentó un plan elaborado. Le dijo que si ella cooperaba en el proceso de curatela, él se aseguraría de que las irregularidades fiscales desaparecieran permanentemente. Que una vez que él tuviera acceso a tu patrimonio como asesor del proceso, habría suficiente dinero para los dos y nadie saldría lastimado. Y la convenció de que yo estaría bien cuidado. Según la declaración, sí. Le dijo que las residencias de adultos mayores de alta gama en Guadalajara eran cómodas, que tendrías atención médica permanente, que en realidad estarías mejor que solo en una casa grande. Primitivo levantó la vista de los papeles. Valentín, ella creyó eso, o quiso creerlo. A veces, las personas creen lo que necesitan creer para poder vivir con sus propias decisiones. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, en el jardín, las bugambilias de Carmen se mecían levemente con el calor de la mañana. ¿Por qué retiró la denuncia? Porque Briceño se enteró de que la había presentado. Según mis contactos en el Ministerio Público, alguien dentro de la Fiscalía le avisó. Fue a verla esa misma noche. No hay registro de lo que le dijo, pero al día siguiente ella retiró todo. El silencio que siguió duró varios segundos. ¿Tienes copia de la declaración original? La tengo. Fue presentada ante el Ministerio Público y aunque fue archivada, forma parte del expediente. La obtuve gracias a contactos legales de años dentro del sistema, de forma documentada y verificable. Me entregó 2 hojas. Está todo ahí, con su firma y su huella digital. Tomé las hojas, las leí despacio, con la misma atención con que había leído miles de documentos legales en mi vida. Pero este era distinto, porque entre las líneas formales del lenguaje jurídico reconocí algo que ningún documento legal debería contener. El miedo real de una persona que no sabía cómo salir de algo que había comenzado sin entender en qué se estaba metiendo. Reconocí la letra de Renata en la firma, la misma letra que había aprendido a trazar en mi mesa del comedor cuando tenía 8 años y yo le enseñaba a escribir con paciencia de maestro. Doblé las hojas con cuidado y las puse en mi libreta. Primitivo, dije sin voltearme desde la ventana. Necesito que hagas algo que va más allá de lo que te pedí originalmente. Dime, quiero que investigues los 2 casos anteriores de curatela que Briceño ganó en los últimos 2 años. Quiero saber si hubo otras mujeres en situaciones similares a la de Renata. Si hay un patrón, necesito documentarlo completo. ¿Para qué lo vas a usar? Me volteé hacia él. Para asegurarme de que cuando esto llegue a donde tiene que llegar, no sea solo mi caso. Porque si hay otras víctimas, esto deja de ser una disputa familiar y se convierte en algo que el Ministerio Público no puede archivar fácilmente. Primitivo me miró durante un momento con esa expresión suya de respeto que muy pocos hombres logran que otros les tengan después de 4 décadas de conocerse. Eras un buen abogado, Valentín. Era, respondí. Ahora soy alguien con todo el tiempo del mundo y nada que perder. Eso es mucho más peligroso. Esa tarde recibí la llamada que esperaba. El doctor Palafox. Voz profesional, tono medido, palabras elegidas con el cuidado de quien sabe que está caminando por terreno inestable. Don Valentín, le habla el doctor Palafox. Quería informarle que los resultados de su evaluación ya están listos. ¿Podría venir a mi consultorio el jueves para revisarlos juntos? Por supuesto, doctor. ¿A qué hora?
¿Le viene bien a las 4 de la tarde? Perfecto, ahí estaré. Colgué y anoté en mi libreta. Jueves, 4 de la tarde. Consultorio Palafox. Grabar con el teléfono. Algo completamente legal en Jalisco cuando uno forma parte de la conversación. Me levanté, tomé mi teléfono celular y busqué la aplicación de grabación de voz que nunca había usado. La configuré, hice una prueba de sonido en el estudio. Era clara, nítida, suficiente. Luego marqué el número de Primitivo. El jueves a las 4 tengo cita con Palafox para revisar los resultados de la evaluación, le dije cuando contestó. ¿Vas a ir? Voy a ir, y voy a dejar que me diga exactamente lo que ese dictamen dice, con todo el detalle que quiera darme. Valentín, si el dictamen ya está redactado en términos desfavorables para ti, esa reunión puede ser la antesala de la presentación formal ante el juzgado. Lo sé. Por eso quiero estar ahí, porque necesito escuchar con mis propios oídos lo que ese hombre está dispuesto a afirmar sobre mí, y necesito que él lo diga convencido de que soy exactamente lo que cree que soy. Una pausa. ¿Y qué cree que eres? Un anciano que no sospecha nada. Primitivo tardó un segundo en responder. ¿Y Renata? ¿Sabes si ella estará presente en esa reunión? No lo sé todavía, pero si está, mejor, porque habrá un momento en esa conversación en que tendré que tomar una decisión en tiempo real sobre cuánto de lo que sé revelo y cuánto guardo todavía. ¿Confías en poder hacerlo? Miré el retrato de Carmen sobre el librero. He pasado 40 años interrogando testigos, Primitivo. Sé exactamente cuándo hablar y cuándo callar. El miércoles por la noche, cuando la ciudad ya dormía y el único sonido era el canto intermitente de los grillos en el jardín, Renata me mandó un mensaje de texto. «Tío, ¿estás bien? No te he llamado en 2 días y me preocupas». Lo leí 3 veces. Luego escribí la respuesta más difícil de las últimas 2 semanas, porque tenía que ser exactamente lo que ella esperaba leer. Ni más ni menos. Aquí estoy, mija. Leyendo y tomando mi café de siempre. No te preocupes por mí. 3 puntos suspensivos mientras ella escribía. Qué bueno, tío. Mañana te llamo. Te quiero mucho. Puse el teléfono sobre el escritorio y me quedé mirando la pantalla que se apagaba lentamente. Te quiero mucho. Esas 3 palabras podían ser las de una mujer que genuinamente amaba al hombre al que estaba a punto de traicionar. O podían ser las de una mujer que genuinamente lo amaba y que precisamente por eso estaba destrozada por dentro. No eran contradictorias. Eso era lo más cruel de todo. Abrí la libreta por última vez esa noche y escribí una línea que no era un plan ni una instrucción, sino algo que me salió de un lugar que no esperaba. Mañana voy a enfrentar al hombre que la rompió. Y voy a tener que ser más frío que él para poder sacarla entera. Cerré la libreta, y por primera vez en muchos años, recé. No con las palabras formales de siempre, sino con esa oración sin forma, que es simplemente un hombre hablándole a algo más grande que él, pidiéndole que le alcance la claridad suficiente para hacer lo correcto en el momento exacto. Porque el jueves llegaba en pocas horas, y con él el momento en que Osvaldo Briceño conocería al verdadero Valentín Cisneros. El jueves amaneció despejado. Me levanté a las 6, me bañé con agua fría como hacía desde joven, me puse el traje gris que usaba para las audiencias importantes, no porque quisiera impresionar al doctor Palafox, sino porque los trajes como los rituales son una forma de decirle al cuerpo que lo que viene es serio y que debe estar a la altura. Carmen me lo había dicho una vez, hace muchos años, cuando yo me quejaba de tener que ponerme saco para una reunión que consideraba menor. Valentín, la ropa no es vanidad, es intención. Cuando te vistes bien para algo, le estás avisando a tu propio cerebro que ese algo importa. Carmen tenía razón en casi todo. Desayuné en silencio, huevos con frijoles,
Tortillas recién hechas que compré en la tortillería de la esquina. Café de olla cargado. Comí despacio, sin teléfono, sin radio, sin ningún ruido que no fuera el de los pájaros en el jardín y el ocasional paso de los primeros autos del día por la calle empedrada. A las 8 llamé a Primitivo. «¿Todo listo de tu lado?», pregunté. «El dictamen de Heriberto está presentado ante el juzgado desde ayer por la tarde. El juez lo tiene en su poder». Una pausa. «También tengo algo más que encontré anoche. Uno de los 2 casos anteriores de curatela de Briceño involucró a una mujer de nombre Sofía Rentería, empleada administrativa, que tenía una relación sentimental con él antes del proceso. El tutelado era su padre, 74 años, comerciante retirado de Zapopan. Fue declarado incapaz, ingresado en una residencia y murió 4 meses después. La casa fue vendida dentro del mismo año. El silencio entre los dos duró varios segundos. «¿Dónde está esa mujer ahora?», pregunté. «Eso estoy investigando. Pero Valentín, si puedo localizarla y ella está dispuesta a hablar, esto cambia completamente la dimensión del caso. Encuéntrala. Es la prioridad». Colgué y me aseguré de que la aplicación de grabación del teléfono estuviera lista. Estaba lista. A las 3:50 de la tarde tomé un taxi hacia la colonia Providencia. No quería llegar en mi propio auto. No quería que nadie en ese consultorio supiera con cuánta deliberación me había preparado para esa reunión. Un hombre que llega en taxi 10 minutos antes de su cita es simplemente un paciente puntual, nada más. La recepcionista de uniforme azul marino me recibió con la misma sonrisa profesional de la primera visita. «Don Valentín, el doctor lo espera. Puede pasar». Empujé la puerta del consultorio. El doctor Palafox estaba sentado detrás de su escritorio, y junto a él, en la silla lateral, estaba Renata. La vi ponerse levemente rígida cuando entré. Sus manos, cruzadas sobre su regazo, se apretaron apenas lo suficiente para que yo lo notara. Nadie más lo hubiera notado. «Don Valentín», dijo Palafox, poniéndose de pie y extendiendo la mano. «Gracias por venir. Pensé que sería bueno que su sobrina también estuviera presente, dado que ella fue quien inició el proceso de evaluación». «Por supuesto», respondí estrechando su mano con firmeza. Me senté en la silla frente al escritorio. «Hola, mija». «Hola, tío». Su voz era casi normal, casi. Palafox se acomodó los lentes y abrió una carpeta sobre el escritorio. Habló durante varios minutos explicando el proceso de evaluación, los protocolos utilizados, la metodología. Palabras técnicas ordenadas, con la precisión de alguien que ha ensayado lo que va a decir. Yo escuchaba con expresión atenta y tranquila, el tipo de expresión que había perfeccionado durante décadas frente a testigos que creían tener el control de la situación. En mi bolsillo, el teléfono con la grabación activa registraba cada palabra. «Don Valentín», dijo Palafox finalmente, «los resultados de su evaluación muestran algunos indicadores que nos generan preocupación desde el punto de vista clínico». «¿Qué tipo de indicadores?», pregunté con curiosidad genuina en la voz. «Fallas en la memoria de trabajo, dificultades en las funciones ejecutivas, cierta lentitud en el procesamiento de información compleja». Hizo una pausa calculada. «En conjunto, el cuadro es compatible con lo que llamamos deterioro cognitivo leve con tendencia progresiva». «Deterioro cognitivo leve», repetí. «¿No era severo?». Palafox parpadeó. Fue un parpadeo brevísimo, pero yo lo vi. «¿Perdón?». El documento que alcancé a ver parcialmente en su escritorio durante mi primera visita tenía otras palabras junto a mi nombre. Ahora me habla de leve. Sonreí con amabilidad perfecta. «Quizás yo soy el que tiene problemas de memoria, doctor, pero estoy bastante seguro de lo que vi». El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté. Renata me miraba con los ojos muy abiertos. Palafox recobró la compostura con rapidez, pero no sin esfuerzo.
Debe haber habido algún documento preliminar o una versión aún no definitiva del dictamen que no debió estar a su alcance. El diagnóstico formal es el que le estoy presentando ahora. Entiendo. Asentí despacio. ¿Y ese diagnóstico formal ya fue presentado ante alguna instancia legal? Otra pausa, más corta esta vez. Eso es algo que correspondería a la familia decidir, dependiendo de si considera necesario. Doctor Palafox, lo interrumpí con la misma voz tranquila de siempre. Llevo 40 años enseñando derecho constitucional. Sé perfectamente que un dictamen médico de deterioro cognitivo puede ser utilizado como base para iniciar un proceso de interdicción ante un juzgado familiar. Y sé que el licenciado Osvaldo Briceño presentó una solicitud preliminar ante el juzgado cuarto de lo familiar el viernes pasado. El color abandonó el rostro del doctor Palafox de una manera casi perfecta, como cuando se apaga una luz. Yo, comenzó. También sé, continué sin cambiar el tono, que el lunes pasado el licenciado Primitivo Garza, mi apoderado legal, presentó ante ese mismo juzgado un dictamen neuropsicológico completo firmado por el doctor Heriberto Lozano, neurólogo certificado con 42 años de ejercicio, que establece con toda claridad que mis funciones cognitivas son completamente normales para mi edad y significativamente superiores al promedio de mi grupo etario. Palafox no dijo nada. Tenía la carpeta abierta frente a él, pero ya no la miraba. Me volví hacia Renata. Ella me miraba con una expresión que yo no había visto en su cara desde que era niña, y había roto sin querer el florero favorito de Carmen, una mezcla de terror y alivio que solo existe cuando alguien descubre que el secreto que cargaba ya no pesa solo. Renata, le dije suavemente, ¿quieres salir un momento conmigo? Nos sentamos en la sala de espera vacía, en dos de las sillas acolchadas junto a la ventana por donde entraba la luz dorada de la tarde. Afuera, los autos pasaban por la avenida. Una señora empujaba una carriola. Dos jóvenes reían en la acera de enfrente. El mundo seguía su curso ordinario, mientras nosotros dos estábamos sentados en ese cuarto pequeño, cargando el peso de algo que ninguno de los dos sabía exactamente cómo nombrar. Renata no lloraba. Estaba más allá de las lágrimas. Tenía las manos entrelazadas sobre su regazo y miraba el piso con la expresión de alguien que está haciendo un cálculo interno muy complicado. «¿Desde hace unos días, sabes?», preguntó finalmente sin levantar la vista. «¿O más?». «Desde hace unos días», respondí. Al principio fue solo una sensación que no supe explicar. Luego empecé a atar cabos. «¿Todo?». «Lo suficiente». Levantó la mirada. Sus ojos estaban secos, pero había algo en ellos que me recordó a la niña de 7 años que llegó a mi casa con una maleta pequeña y una expresión de quien ya ha aprendido demasiado pronto que el mundo no siempre protege a las personas que debería proteger. «Tío, yo nunca quise...». «Lo sé, mija. No es excusa. Sé que no es excusa. Pero necesito que sepas que yo nunca pensé que llegaría hasta aquí. Al principio Osvaldo solo me pedía información, y yo pensaba que era normal, que era parte de conocerse, de compartir la vida con alguien. Y cuando entendí en qué se estaba convirtiendo ya estaba demasiado adentro, y él tenía demasiado sobre mí, y yo no sabía cómo. Se detuvo. Respiró. No supe cómo salir. «¿Presentaste una denuncia?», dije. Me miró. «¿Cómo sabes eso?». «Porque soy abogado y sé dónde buscar». Puse mi mano sobre las suyas. «Renata, escúchame con atención. Lo que Briceño te hizo tiene nombre legal. Se llama coerción. Y lo que hizo con tu denuncia, sobornar o presionar a alguien dentro del Ministerio Público para enterarse de que la habías presentado y luego intimidarte para que la retiraras, eso también tiene nombre. Y pena». Ella negó con la cabeza lentamente.
Si hablo, va a destruir mi negocio. Me lo dijo. Dice tener contactos en Hacienda, aunque yo nunca pude saber si era verdad o solo una manera más de asustarme. Renata. Esperé a que me mirara. ¿Crees que un hombre que lleva años usando este mismo método contigo es la primera persona a quien se lo usa? ¿Crees que eres la primera mujer a quien convenció de ayudarlo a despojar a un familiar anciano? Vi en sus ojos el momento exacto en que esa pregunta aterrizó. ¿Hay otras? Eso estoy investigando. Pero si las hay, y creo que las hay, entonces lo que tiene Briceño no son contactos en Hacienda. Son amenazas vacías de un hombre que sabe que su único poder es el miedo que genera, y el miedo solo funciona mientras la persona que lo siente cree que está sola. Renata soltó el aire que había estado conteniendo desde que nos sentamos. Un largo suspiro que sonó como algo soltándose desde muy adentro. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Lo que debí hacer desde el principio, protegerte». Hice una pausa. «Pero para hacerlo necesito que me cuentes todo, desde el principio, sin omitir nada. Cada conversación, cada amenaza, cada documento que firmaste o que te pidió que firmaras. Todo. ¿Y después? Después vamos a construir juntos el caso que va a meter a Osvaldo Briceño donde debe estar. Y vamos a asegurarnos de que el doctor Palafox enfrente las consecuencias de haber estado dispuesto a firmar un dictamen falso sobre un hombre que conoce perfectamente bien». Renata me miró durante un momento largo, y luego hizo algo que no esperaba. Se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza en mi hombro, como lo hacía cuando tenía 10 años y había tenido un día difícil en la escuela, y yo era el único lugar donde eso cabía sin necesidad de explicaciones. Me quedé quieto, con la mano en su cabello como hacía entonces. «Lo siento tanto, tío». «Ya lo sé, mija. ¿Puedes perdonarme?». Miré por la ventana hacia la tarde dorada de Guadalajara. Los autos, la señora con la carriola, los 2 jóvenes que seguían riendo en la acera. «Pregúntame eso cuando todo haya terminado», respondí. «Ahora mismo lo que necesito no es que me pidas perdón. Lo que necesito es que seas valiente. ¿Puedes hacer eso?». Levantó la cabeza y me miró. En sus ojos había miedo todavía, pero también algo más firme debajo. «No sé si puedo», dijo, «pero contigo voy a intentarlo». Y en ese momento, en esa sala de espera vacía con la luz de la tarde entrando por la ventana, sentí que algo que se había roto días atrás comenzaba, muy lentamente y con mucho cuidado, a tener la posibilidad de reconstruirse. No igual que antes. Eso era imposible. Pero quizás en algo más honesto, más real, más parecido a lo que el amor verdadero siempre debió haber sido entre nosotros. Esa noche, de regreso en casa, llamé a Primitivo desde el estudio. «¿Encontraste a Sofía Rentería?», pregunté. «La encontré. Vive en Zapopan. Trabaja en una papelería cerca de donde vivía su padre. Valentín quiso hablar en cuanto mencioné el nombre de Briceño. Lleva meses esperando que alguien le creyera». Cerré los ojos. «Mañana vamos a verla». «¿Y Renata?». «Renata viene con nosotros». Una pausa. «¿Está de tu lado?». «Nunca estuvo del otro lado, Primitivo. Solo estaba atrapada en medio. Hay una diferencia. ¿Puedes probarlo?». Toqué el teléfono en mi bolsillo. Adentro estaban guardadas cada una de las palabras que el doctor Palafox había pronunciado esa tarde, convencido de estar hablando con un anciano que no sospechaba nada. «Puedo probar mucho más que eso». Colgué y me quedé sentado en el silencio del estudio. La casa olía a madera vieja y a las bugambilias que entraban por la ventana abierta del corredor. El mismo olor de siempre. El olor que era mi hogar. Abrí la libreta negra. Escribí 3 palabras que resumían todo lo que vendría. «Mañana empieza todo». Y por primera vez en 2 semanas cerré la libreta antes de la medianoche. Y dormí. El viernes amaneció con el cielo color de plata.
No era la plata brillante de los días de fiesta, sino la plata opaca de las mañanas que saben que cargan algo serio. El tipo de cielo que en Guadalajara aparece pocas veces al año y que los tapatíos de toda la vida aprendemos a leer como señal de que el día no será ordinario. Me levanté a las 5:30, me vestí de nuevo con el traje gris, el mismo de ayer, porque la intención seguía siendo la misma y el cuerpo necesitaba saberlo. Preparé café para 3. Renata llegó a las 7 en punto, puntual como yo le había enseñado a ser desde niña. Traía los ojos limpios pero con las ojeras de quien no durmió bien. Se sentó en la cocina sin decir nada y aceptó el pocillo de barro que le puse enfrente con las 2 manos, como lo hacía de pequeña cuando el café le parecía demasiado caliente para sostenerlo de otra manera. A las 7:30 llegó Primitivo. Los 3 tomamos el café en silencio durante un momento. Afuera, el barrio comenzaba a despertar con sus ruidos de siempre. La tortillería, los perros, el camión de la basura que pasaba los viernes. Sofía Rentería nos espera a las 10, dijo Primitivo finalmente. En su casa, no en la papelería. Prefirió que fuera en un lugar privado. Asentí. ¿Cómo estaba cuando hablaste con ella? Asustada, pero decidida. Me miró. Valentín, necesito que estés preparado para lo que vas a escuchar. Lo que le pasó a su padre fue peor de lo que imaginamos. Renata apretó el pocillo entre sus manos. Zapopan quedaba a 40 minutos de Chapalita en el auto de Primitivo. Cruzamos la ciudad por avenidas anchas bordeadas de jacarandas que todavía no florecían. Pasamos frente a la basílica con sus torres blancas recortadas contra el cielo plata y nos internamos en una colonia residencial tranquila de calles angostas y casas con bardas altas. La casa de Sofía Rentería era pequeña pero cuidada. Macetas con plantas en la entrada, cortinas limpias en las ventanas, una reja de herrería pintada de negro reciente. El tipo de casa que le dice al mundo que la persona que vive adentro lucha por mantener la dignidad con lo que tiene. Sofía nos abrió la puerta antes de que tocáramos. Tendría unos 40 años. Cabello oscuro recogido, ropa sencilla, manos que delataban trabajo constante. Tenía la mirada de quien ha pasado mucho tiempo siendo cautelosa y aún no ha aprendido del todo a bajarse la guardia. Nos hizo pasar a una sala pequeña con muebles modestos y una fotografía grande en la pared. Un hombre mayor sonriendo frente a lo que parecía ser un local comercial. Tendría unos 70 años en la foto. Ojos claros, bigote canoso, expresión de hombre que construyó algo con sus propias manos y estaba orgulloso de ello. «Mi papá», dijo Sofía siguiendo mi mirada. «Don Cándido Rentería. Tenía 74 años cuando Osvaldo Briceño entró en nuestra vida. Se sentó frente a nosotros. Cruzó las manos sobre su regazo con esa compostura particular de quien ha ensayado este momento muchas veces en su cabeza y ahora por fin puede vivirlo. «Cuénteme lo que pueda», le dije, «con el tiempo y el detalle que necesite. No tenemos prisa». Sofía miró a Renata un momento, luego me miró a mí y comenzó. La historia de Sofía Rentería tardó 90 minutos en contarse. Era casi idéntica a la de Renata en su estructura, con variaciones que hacían el cuadro más oscuro. Briceño la había conocido en un evento de profesionistas hacía 2 años y medio. La cortejó con paciencia y generosidad durante 4 meses antes de que ella le confiara que vivía con su padre, un comerciante retirado que tenía una ferretería pequeña, una casa propia en Zapopan y ahorros de toda una vida. Las preguntas sobre el patrimonio del padre comenzaron al 5.º mes, discretas al principio, insistentes después, amenazantes al final. Don Cándido Rentería fue evaluado por el doctor Palafox en agosto del año anterior. El dictamen decía deterioro cognitivo severo. Sofía, presionada y aterrada, firmó la solicitud de curatela.
El proceso avanzó ante un juzgado familiar y, por coincidencia, en el sistema de reparto judicial, los expedientes terminaron en el mismo juzgado donde Briceño había presentado la solicitud preliminar contra mí. ¿El mismo juzgado?, interrumpió Primitivo, inclinándose hacia adelante. El mismo, confirmó Sofía. Puede haber sido coincidencia al principio, pero con 3 casos iguales ya no parece solo eso. Primitivo y yo cruzamos una mirada. Eso ya no era casualidad. Era un método con complicidades institucionales que iban más allá de Palafox. Don Cándido fue declarado legalmente incapaz en octubre. Ingresó en una residencia en noviembre. En febrero, 4 meses después de ser declarado incapaz, murió de una neumonía que, según los médicos, era previsible, dado su estado de salud. La ferretería fue vendida en diciembre, la casa en marzo. ¿Y usted?, pregunté con cuidado. ¿Qué recibió de todo eso? Sofía sonrió con una amargura que no tenía nada de alegría. Una cantidad menor, lo suficiente para mantenerme en silencio y hacerme creer que no tenía otra opción. Me dijo que era mi parte, que debía estar agradecida. Hizo una pausa. La casa de mi papá valía cerca de 3 millones de pesos, la ferretería otro tanto. Los ahorros eran considerables también. El silencio que siguió fue pesado como losa de piedra. Renata tenía los ojos cerrados. Vi cómo sus manos apretadas sobre su regazo temblaban levemente. «Sofía», dije, «¿estaría dispuesta a presentar una denuncia formal? No ante el Ministerio Público Local donde Briceño tiene contactos, sino ante la Fiscalía especializada en delitos patrimoniales del Estado, con representación legal de Primitivo Garza, que se hará cargo del proceso sin costo para usted». Sofía me miró durante un momento largo. Luego miró la fotografía de su padre en la pared. «Llevo meses queriendo hacer exactamente eso», dijo. «Solo necesitaba saber que no iba a ser sola». «No va a ser sola», respondí. «Somos 3 contra 1, y uno de los 3 lleva 40 años usando la ley como herramienta. Solo que esta vez la voy a usar a favor de las personas correctas». Salimos de la casa de Sofía Rentería al mediodía. El cielo plata de la mañana había cedido un poco y el sol intentaba abrirse paso entre las nubes con esa terquedad que tiene la luz cuando decides prestarle atención. Caminamos hasta el auto de Primitivo, en silencio. Renata iba a mi lado con los pasos lentos de quien necesita procesar lo que acaba de escuchar. Cuando llegamos al auto, se detuvo. «Tío». Me volteé hacia ella. «Yo iba a firmar», dijo. La voz no le tembló, pero el esfuerzo de mantenerla firme era visible. Esta semana, Briceño me había dado hasta el miércoles para firmar la solicitud formal, o decía que iba a reportarme a Hacienda. Yo iba a firmar. «Lo sé. ¿Cómo puedes estar aquí ayudándome si sabes eso?» Me quedé mirándola durante un momento. Esta mujer que había crecido en mi casa, que había aprendido a leer en mi mesa, que había llorado en mi hombro más veces de las que yo podía contar. Esta mujer que había estado a 2 días de firmar un papel que me hubiera quitado el control de mi propia vida. «Porque don Cándido Rentería no tuvo a nadie que se moviera a tiempo», respondí. «Y su hija lleva meses cargando eso sola. Yo tuve la suerte de darme cuenta antes. Y tú tuviste la suerte de que yo te conozco desde que tenías 7 años y sé la diferencia entre una persona que elige hacer daño y una persona que está siendo aplastada por algo más grande que ella». Renata no dijo nada, pero algo en su expresión se asentó, como cuando una pieza encuentra su lugar después de mucho tiempo fuera de él. «Sube al auto», le dije. «Todavía tenemos mucho trabajo». Esa tarde, en el estudio de mi casa, los 3 trabajamos durante 5 horas seguidas. Primitivo redactaba. Renata proporcionaba fechas, nombres, conversaciones que recordaba con una precisión que me confirmó algo que yo ya sabía. El miedo es un archivador perfecto. Las personas que viven bajo amenaza recuerdan cada detalle
porque su cerebro aprende que cualquier dato puede ser la diferencia entre estar a salvo o no. Yo coordinaba. Ordenaba la información en una línea de tiempo que comenzaba 18 meses atrás, cuando Briceño conoció a Renata, y que conectaba cada punto con el caso de Sofía Rentería y los patrones que se repetían con una regularidad que ya no dejaba ninguna duda sobre la naturaleza sistemática de lo que estábamos documentando. El doctor Palafox había firmado dictámenes falsos en ambos casos. El mismo juzgado había procesado ambas solicitudes de curatela. Briceño había operado en los dos como asesor y había obtenido beneficios económicos directos en al menos uno. No era un oportunista, era una operación. A las 7 de la tarde, Primitivo levantó la vista de sus papeles. Valentín, con lo que tenemos ya es suficiente para presentar una denuncia sólida ante la Fiscalía Especializada. Fraude, coerción, ejercicio indebido de la profesión médica y posible complicidad de un funcionario judicial que habrá que identificar. Esto puede llegar lejos. ¿Cuándo podemos presentar la denuncia? El lunes por la mañana. ¡Bien! Me recosté en la silla y miré el techo del estudio que conocía de memoria. Cada grieta, cada mancha de humedad antigua, cada detalle de esa habitación donde había pasado miles de horas leyendo, pensando, preparando clases que ahora eran solo recuerdos. El lunes presentamos todo. Primitivo empezó a guardar sus papeles. Renata miraba la libreta negra sobre el escritorio con una expresión que no supe descifrar del todo. «¿Puedo preguntarte algo, tío?», dijo. «Claro. Cuando te diste cuenta de lo que estaba pasando, cuando entendiste que yo era parte de eso». Hizo una pausa. «¿En algún momento pensaste en no ayudarme?». La pregunta era honesta. Me merecía una respuesta igual. «Sí», dije. «Un momento. Cuando leí tu declaración en el Ministerio Público y entendí que ibas a firmar, hubo un momento en que pensé que quizás era más fácil protegerme solo y dejarte enfrentar las consecuencias de tus decisiones». ¿Y qué cambió? Que recordé la cara que tenías cuando llegaste a mi casa con 7 años y entendí que si te hubiera fallado entonces no estaríamos teniendo esta conversación ahora, y que si te fallaba ahora era lo mismo, solo 20 años después. Hice una pausa. La familia no es solo estar cuando todo está bien, Renata. Es precisamente esto. Estar cuando todo está mal y el otro no merece del todo que estés. Primitivo terminó de guardar sus papeles y se puso de pie sin interrumpir. Era su manera de darnos espacio. Renata asintió despacio y luego dijo algo que no esperaba. Él me dijo que tú no te ibas a dar cuenta, que los viejos nunca se dan cuenta de nada porque ya viven en el pasado y no entienden cómo funciona el mundo actual. Una pausa larga. Quiero que sepas que eso nunca me lo creí, ni un solo día me lo creí. Eso me hizo sonreír. Una sonrisa real, de las que salen solas sin que uno las planee. Bien, dije, porque el lunes Osvaldo Briceño va a descubrir exactamente cuánto entiende este viejo del mundo actual. Esa noche, cuando Primitivo y Renata se fueron y la casa quedó en silencio, caminé hasta el corredor y me senté en la silla de mimbre, desde donde Carmen solía ver el jardín al atardecer. La noche de Guadalajara tenía ese olor particular de la tierra, que todavía guarda el calor del día mientras el aire empieza a enfriarse. Las bugambilias eran sombras oscuras contra el muro. En algún árbol cercano, un pájaro que no supe identificar cantó 3 notas y se cayó. Tomé el teléfono del bolsillo. Lo puse en mi mano y lo miré durante un momento. Ese aparato tan ordinario y cotidiano contenía ahora la voz del doctor Palafox, describiendo un deterioro cognitivo que no existía, en un hombre que lo estaba escuchando con total claridad, mientras calculaba cada una de sus palabras. La ironía era casi perfecta. Lo guardé de nuevo.
Abrí la libreta negra por última vez esa noche y escribí con la pluma que usaba desde hacía 20 años, esa que Carmen me regaló en nuestro aniversario número 25, con una inscripción en la base que decía, para que escribas cosas que valgan la pena. Escribí una sola línea. El lunes la ley regresa a las manos correctas. Cerré la libreta y me quedé sentado en el corredor, en el silencio completo de mi casa que era mi hogar, y seguiría siéndolo, escuchando La Noche de Guadalajara, con la tranquilidad de un hombre que ha peleado la batalla correcta de la manera correcta. Faltaba un capítulo más, el más importante. El lunes llegó con sol. No el sol tímido de los días indecisos, sino el sol pleno de Guadalajara cuando decide presentarse sin disculpas, ese que calienta las piedras desde temprano y hace brillar las cúpulas de la ciudad como si fueran de cobre recién pulido. Me levanté a las 5, no por ansiedad, sino porque había algo ceremonial en ese amanecer que quería vivirlo completo, desde el principio, sin perderme ningún minuto de un día que llevaba 78 años preparando sin saberlo. Preparé café, regué las bugambilias de Carmen, caminé despacio por cada cuarto de mi casa, tocando las paredes con las yemas de los dedos, como hacía cuando era joven y necesitaba recordarme que las cosas reales tienen textura, peso, temperatura, que existen aunque nadie las mire. Esta casa existía, seguiría existiendo. Y yo también. A las 8 de la mañana sonó el teléfono. Era Briceño. Lo supe antes de contestar porque el número coincidía con el que yo había anotado en mi libreta desde el principio. Lo había estado esperando. Los hombres como Briceño siempre llaman cuando sienten que el terreno empieza a moverse bajo sus pies, aunque no sepan exactamente por qué. Contesté. «¿Don Valentín?» Voz segura, profesional, con esa cordialidad superficial que se aprende en los pasillos de los juzgados cuando uno lleva años moviéndose en ellos. Le habla el licenciado Osvaldo Briceño. Soy asesor legal y trabajo con su sobrina Renata en algunos asuntos relacionados con su bienestar. Sí, dije. ¿En qué le puedo ayudar? Quería hablar con usted personalmente sobre algunos temas relacionados con su situación patrimonial y su salud. Creo que sería conveniente que nos reuniéramos esta semana para que yo pueda explicarle con claridad las opciones que existen para proteger sus intereses a futuro. Proteger sus intereses. ¿Qué elección de palabras? ¿Qué tipo de opciones? Pregunté con el tono de un hombre genuinamente interesado. Hay instrumentos legales muy convenientes para personas en su etapa de vida, don Valentín. Mecanismos de administración patrimonial que garantizan que sus bienes estén bien cuidados y que usted reciba la atención que merece sin preocupaciones. Podríamos reunirnos el miércoles, si le parece bien, en un lugar cómodo para usted, donde pueda explicarle todo con calma. Suena interesante, respondí. Conozco una cafetería tradicional en el centro histórico de Guadalajara, donde mis colegas y yo solemos reunirnos. Le mando la dirección exacta si gusta. Una pausa breve. Por supuesto, lo que usted prefiera. ¿Le viene bien el miércoles a las 11? Aceptó la reunión con una confianza que solo tienen quienes creen que todo está bajo control. Ahí estaré, don Valentín. No se va a arrepentir. Estoy seguro de que no. Colgué. Marqué el número de Primitivo de inmediato. Briceño acaba de llamarme. Quedamos el miércoles a las 11 en la cafetería del centro. Hice una pausa. Primitivo, ¿presentamos hoy la denuncia antes de esa reunión? Estoy llegando a la fiscalía en este momento, respondió. Con el expediente completo. Sofía Rentería ya está aquí esperándome. Valentín, esto va a moverse. El fiscal que recibirá el caso es un hombre serio. Lo conozco desde hace 15 años. ¿Cuándo crees que tendrán las medidas cautelares? Si el fiscal lo prioriza y el juez actúa con urgencia, podría ser antes del miércoles,
pero los tiempos judiciales son los que son. No te prometo fechas exactas. Bien. Entonces la reunión con Briceño puede servir para algo más que información. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que un hombre que llega a una reunión creyendo que va a convencer a un anciano y encuentra algo completamente distinto, comete errores que quedan registrados. Una pausa. Llevaré el teléfono en modo de grabación. Primitivo soltó algo que en él era equivalente a una carcajada. 40 años de abogado y sigue siendo el más peligroso en la sala. Los más peligrosos siempre son los que nadie espera que lo sean. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales a las 10 de la mañana del lunes. El expediente tenía 94 páginas. Incluía la grabación de la conversación con el doctor Palafox, donde describía un deterioro cognitivo que él mismo sabía que no existía. La declaración original de Renata ante el Ministerio Público, con su firma y su huella digital, detallando las amenazas de Briceño. El testimonio de Sofía Rentería, documentando un patrón idéntico que culminó en la muerte de su padre 4 meses después de ser declarado incapaz. Los movimientos patrimoniales del caso de don Cándido Rentería, que mostraban con claridad hacia dónde había fluido el dinero. La solicitud preliminar de Briceño ante el juzgado familiar con el nombre de Valentín Cisneros, y el dictamen del doctor Heriberto Lozano estableciendo con precisión clínica que las facultades cognitivas del mismo Valentín Cisneros eran completamente normales. El fiscal leyó el índice del expediente en silencio. Luego levantó la vista hacia Primitivo. ¿Cuánto tiempo tardó en construir esto? 11 días, respondió Primitivo. ¿Y el hombre al que intentaban declarar incapaz? 40 años fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Guadalajara. El fiscal miró el expediente nuevamente. Luego asintió con la lentitud de quien toma una decisión que sabe que es correcta. Voy a iniciar el trámite hoy mismo, dijo. Aunque estos procesos suelen tomar tiempo, haré lo posible por acelerarlo. Este expediente no va a quedarse en un cajón. El jueves por la tarde, Primitivo me llamó con la noticia. Las medidas cautelares habían sido otorgadas con una rapidez poco común para este tipo de casos, debido a la gravedad de las pruebas presentadas y a la existencia de múltiples víctimas documentadas. Osvaldo Briceño tenía prohibición de salir del estado de Jalisco y sus cuentas bancarias estaban congeladas de manera preventiva mientras avanzaba la investigación. El doctor Palafox había recibido una notificación de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, iniciando un proceso disciplinario que podía resultar en la suspensión temporal de su cédula profesional. Y había algo más. El fiscal encontró un tercer caso, dijo Primitivo. Una mujer en Tlaquepaque, su madre 71 años. El proceso de curatela fue aprobado hace 4 meses. La señora todavía está viva, todavía está en la residencia. Valentín, si nos movemos rápido podemos revertir ese proceso antes de que sea demasiado tarde. Cerré los ojos un momento. Don Cándido Rentería había muerto 4 meses después de ser declarado incapaz. La señora de Tlaquepaque llevaba 4 meses en una residencia. El tiempo no era un recurso del que pudiéramos despilfarrar ni un gramo. Dile al fiscal que eso es prioridad absoluta, dije, que ese caso va antes que cualquier otro trámite. Esa mujer necesita salir de ahí. Ya lo sabe. Lo primero que hará mañana por la mañana es solicitar la suspensión del proceso de curatela ante el juzgado que lo aprobó. Primitivo, ese juzgado aprobó 3 procesos de curatela con el mismo operador y el mismo médico en poco tiempo. Eso no sucede sin que alguien dentro lo facilite. El fiscal ya está mirando en esa dirección. Bien, hice una pausa. ¿Y el miércoles? ¿Seguimos adelante con la reunión? El fiscal quiere que sí.
Dice que cualquier cosa que Briceño diga en esa conversación puede fortalecer el expediente. Las medidas cautelares no son orden de aprehensión todavía. Briceño seguirá libre hasta que el proceso avance, y cuando llegue a esa cafetería, todavía no sabrá lo que le espera. Perfecto. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Llevo 11 días preparándome para este momento, Primitivo. Estoy completamente seguro. El miércoles a las 10:50 entré a la cafetería tradicional del centro histórico, donde nos reuníamos desde hacía 15 años. Era mi territorio. La mesa junto a la ventana, con vista a la avenida animada de la mañana. El mesero de siempre, que me conocía por nombre, me trajo el café americano sin que yo lo pidiera. Gracias, Ernesto. Con gusto, don Valentín. ¿Espera compañía? Sí, un señor que llegará en unos minutos. Tráele lo que pida. Me acomodé en la silla. En mi bolsillo interior, el teléfono estaba en modo de grabación, activo y funcionando. Afuera, en un auto estacionado a media cuadra, Primitivo esperaba con su teléfono listo. A las 11 en punto, Osvaldo Briceño entró a la cafetería. Era más joven de lo que me había imaginado. 40 y tantos años, complexión delgada, traje oscuro bien cortado, el tipo de aspecto que inspira confianza profesional a primera vista. Rostro agradable, mirada inteligente, sonrisa calibrada para transmitir exactamente el nivel de calidez necesario para que el interlocutor baje la guardia. Vi en un segundo todo lo que había construido durante años, la apariencia de un hombre de fiar, y entendí por qué funcionaba. Se acercó a mi mesa con la mano extendida. Don Valentín, es un placer conocerlo en persona. Renata me ha hablado mucho de usted. Le estreché la mano, firme, breve. Siéntese, por favor. Se sentó, pidió un café. Se acomodó en la silla con esa soltura de quien está acostumbrado a controlar las conversaciones desde el principio y que confundía confianza con descuido. Le agradezco que haya aceptado reunirse conmigo, don Valentín. Sé que estas conversaciones pueden ser difíciles para las personas de su edad, pero le aseguro que mi único interés es... Licenciado Briceño, lo interrumpí con voz tranquila. Se detuvo. Antes de que continúe, hay algo que necesito decirle. Me miró con expresión levemente cautelosa, pero todavía segura. Todavía creía que tenía el control. El expediente que el licenciado Primitivo Garza presentó el lunes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales del Estado tiene 94 páginas. Hice una pausa para dejar que eso aterrizara. Incluye la grabación de mi conversación con el doctor Palafox la semana pasada, donde describe un deterioro cognitivo que ambos sabían perfectamente que no existe. Incluye la declaración original de Renata Cisneros ante el Ministerio Público detallando cada amenaza que usted le hizo antes de que la presionara para retirarla. Incluye el testimonio completo de Sofía Rentería sobre lo que le hizo a su padre. Y hay un tercer caso en Tlaquepaque que la Fiscalía ya está investigando. El color del rostro de Briceño no desapareció de golpe. Se fue retirando despacio, como el agua que se filtra por una grieta, hasta que lo que quedó fue la expresión de un hombre que acaba de entender que la habitación en la que creía estar era completamente distinta de la que pensaba. Las medidas cautelares fueron otorgadas el jueves pasado, continué. Sus cuentas están congeladas. Tiene prohibición de salir del estado. Y el proceso de curatela que inició contra mí fue anulado formalmente por el mismo juzgado donde lo presentó, una vez que el juez recibió el dictamen del doctor Heriberto Lozano, estableciendo mi plena capacidad. Hubo un silencio pesado. Briceño miró la mesa. Cuando levantó la vista, algo en él había cambiado. No era rendición todavía. Era la reacción de alguien que siente la trampa, pero todavía busca la salida. Esto no es tan simple como cree don Valentín, dijo con voz baja y controlada.
Usted no sabe con quién se está metiendo. Hay personas involucradas en esto que van más allá de mí, personas que no van a quedarse quietas. Lo miré sin parpadear. En 40 años de sala de juicios había aprendido a reconocer exactamente ese momento. El momento en que un hombre acorralado lanza su última amenaza antes de derrumbarse. Licenciado Briceño, respondí con la misma calma de siempre. Llevo 40 años escuchando exactamente esa frase de personas exactamente en su situación. Y en todos esos años he aprendido una cosa. Cuando alguien dice no sabe con quién se está metiendo, casi siempre significa que ya sabe que perdió. El café de Briceño llegó. Ernesto lo puso sobre la mesa con su eficiencia de siempre y se retiró discretamente. El silencio que siguió fue largo. Briceño miraba su taza sin tomarla. Cuando volvió a levantar la vista, había algo distinto en su expresión. La amenaza se había disuelto. Lo que quedaba era una especie de rendición que reconocí porque lo había visto muchas veces al final de los juicios largos. El momento en que alguien entiende que el partido terminó y que perdió. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. Eso lo decidirá la fiscalía y eventualmente un juez. Me puse de pie. Tomé mi café, que había bebido hasta la última gota. Pero hay algo que sí puedo decirle con certeza, licenciado. La señora de Tlaquepaque va a salir de esa residencia. Y si existe alguna manera legal de recuperar algo de lo que era de don Cándido Rentería para su hija, Primitivo Garza la encontrará. Me abrí el último botón del saco y tomé mi maletín de la silla vacía. Briceño no se movió. Una última cosa, dije antes de irme. Renata Cisneros cooperará completamente con la fiscalía. Eso lo acordamos días atrás. Y su cooperación, sumada a todo lo demás, hará que el expediente sea impenetrable. Hice una pausa. Cuídese mucho, licenciado. Salí a la calle. El sol de Guadalajara me recibió con toda su fuerza sobre las piedras del centro histórico. La ciudad seguía su curso como siempre, indiferente y hermosa, recordándome que había visto pasar muchas historias y que la mía era apenas una más entre millones. Pero era mía, completamente mía. Primitivo me esperaba en la acera con los brazos cruzados y una expresión que en 43 años de amistad yo había aprendido a traducir sin error. Orgullo. ¿Cómo estuvo?, preguntó, exactamente como tenía que ser. Caminamos juntos por la avenida sin prisa, como lo hacíamos los viernes desde hacía 15 años, con el sol en la cara y el ruido ordinario y hermoso de la ciudad envolviéndonos por todos lados. 6 meses después, un martes de septiembre con el cielo azul sin nubes de los días perfectos de Guadalajara, me senté en el corredor de mi casa con una taza de café y la libreta negra por última vez. No todo salió perfecto. Eso hay que decirlo con honestidad. Los procesos judiciales nunca son limpios ni rápidos, y hubo momentos en que la maquinaria legal avanzó más despacio de lo que yo hubiera querido. No todo quedó como antes. Algunas cosas simplemente no se recuperan. Pero funcionó lo suficiente para detener algo que ya había destruido a otras familias, y eso, a mis años, aprendí que es lo máximo que uno puede pedirle a la justicia. Osvaldo Briceño enfrentaba cargos formales por fraude, coerción y privación ilegal de la libertad en su modalidad de internamiento no consensuado. El proceso judicial avanzaba. El doctor Palafox había sido suspendido temporalmente por la Comisión Estatal mientras duraba la investigación en su contra, y un funcionario del juzgado familiar había sido separado de su cargo preventivamente mientras la Contraloría del Poder Judicial investigaba su posible participación en los 3 casos. La señora de Tlaquepaque había salido de la residencia pocas semanas después de que la Fiscalía presentara la solicitud de suspensión del proceso. Vivía ahora con su hija en la misma casa donde había criado a sus hijos. Sofía Rentería
Había recuperado, a través de un proceso legal que Primitivo llevó sin cobrarle un peso, parte de los bienes de su padre que todavía era posible rastrear. No era todo, nunca sería todo. Pero era algo, y ese algo tenía el peso específico de la justicia parcial, que es lo máximo que el derecho puede garantizar cuando llega tarde. Renata cooperó con la fiscalía durante varios meses. Cada conversación, cada mensaje, cada amenaza documentada. Lo hizo con una valentía que yo no hubiera podido exigirle y que ella encontró sola, desde adentro, en ese lugar donde las personas descubren de qué están hechas cuando ya no tienen más opción que ser exactamente eso. Su negocio de consultoría siguió funcionando. Las irregularidades fiscales fueron regularizadas con el apoyo de un contador que Primitivo recomendó. Hacienda nunca llamó, porque Briceño nunca tuvo los contactos que decía tener. Solo tenía el miedo que generaba. Y el miedo, como yo le había dicho a Renata, solo funciona mientras la persona que lo siente cree que está sola. Y yo nunca la dejé sola. Venía a visitarme los martes y los sábados. Traía pozole los domingos de vez en cuando, como lo hacía antes de que todo esto comenzara. Nuestras conversaciones eran distintas ahora, más honestas, más directas, con silencios que ya no ocultaban nada, porque no había nada que ocultar. No éramos los mismos que fuimos antes. Eso era imposible. No todo quedó como antes. Hay heridas que cierran, pero dejan marca, y las nuestras también. Pero éramos algo más real. Algo construido sobre lo que verdaderamente somos, no sobre lo que cada uno necesitaba creer del otro. Esa mañana de septiembre, con el café caliente en la mano y las bugambilias de Carmen meciéndose con la brisa temprana, abrí la libreta negra por última vez. La leí de principio a fin, desde la primera línea que escribí el martes de marzo, cuando algo muy pequeño me incomodó en la expresión de Renata y no supe todavía por qué, hasta la última entrada de la noche antes de la reunión con Briceño. 47 páginas de letra apretada. Nombres, fechas, estrategias, preguntas, dudas, resoluciones. La bitácora completa de 11 días que cambiaron todo. Arranqué la última página en blanco y escribí con la pluma que Carmen me regaló en nuestro aniversario número 25, con una inscripción en la base que decía, para que escribas cosas que valgan la pena. Escribí despacio, con la misma caligrafía de siempre, sin tachar nada. Lo que aprendí, que la vejez no es el final de la inteligencia, sino el principio de la paciencia. Que las personas que amamos pueden fallarnos y seguir mereciendo que las amemos dependiendo del por qué. Que la ley es una herramienta, y como toda herramienta, su valor depende de las manos que la sostienen. Que Carmen tenía razón en casi todo, y que 78 años no son el final de nada. Son simplemente el punto desde donde se ve mejor. Cerré la libreta. La puse sobre la mesa de hierro forjado del corredor, junto a la taza de café vacía y el sonido de los pájaros en el jardín. Y me quedé ahí sentado, Valentín Cisneros, profesor jubilado, en el corredor de la casa donde había vivido medio siglo, bajo el sol de Guadalajara que nunca pide permiso para brillar, sin miedo, sin rencor, sin prisa, vivo, completamente vivo. Y así termina mi historia, amigos. La historia de un hombre que descubrió que la mayor amenaza no siempre viene de los extraños, sino a veces de quienes más amamos. Que el amor verdadero no significa rendirse ante el daño, sino tener el valor de enfrentarlo sin destruir a la persona que lo causó. Hice bien en proteger a Renata cuando ella estuvo a punto de traicionarme. ¿O debí dejarla enfrentar sola las consecuencias de sus decisiones? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien crió a alguien? ¿Y cuándo el perdón deja de ser debilidad y se convierte en la decisión más poderosa que un ser humano puede tomar? Cuéntenme en los comentarios lo que piensan.
porque todos llevamos dentro una historia de traición y lealtad, de miedo y valentía. Y compartir esas historias nos recuerda que no estamos solos en este camino. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse las próximas historias.